la Ciudad de México con el maestro Carlos Flores Rico. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, mi querido Polo. ¿Cómo estamos todos por allá? Gusto saludarte. Pues A las órdenes de tu audiencia, ¿cómo están? Aquí padeciendo la ceniza del popo, mi querido Carlos. Te No me escuchamos. digas. Además de los problemas que ya traemos de la sociedad, también la naturaleza existe, ¿no? Y también reclama. Sí, claro. Espero yo que alguna vez tengamos un plan actualizado de seguridad, porque ya como que naturalizamos o regularizamos o normalizamos las condiciones del popo de hace muchos años, y aparentemente ya nos acostumbramos, ¿no? Pero ese monumento de la naturaleza, Don Goyo, un día de estos nos da una sorpresa, ¿eh? No me digas eso. Y la sorpresa no puede ser como uno imagina, que una catástrofe de que se cimbre y explote. No, una sorpresa que nos dio como aquel asunto, ¿te acuerdas tú de Chiapas? Que con las puras cenizas puso en jaque toda una región del país con las puras cenizas y dieron la vuelta al mundo. Llegaron a otros continentes los restos elevados que el viento se llevó y llegó a dañar y a afectar territorios del continente africano inclusive, ¿no? Ese es el tamaño de una cosa de ese tipo, ¿eh? Sí, pero bueno, creo correcto. que hoy nos tiene más preocupados lo que el propio hombre, lo que la sociedad descompuesta nos arroja, ¿no? El tema importante que está en la campaña o en las campañas, mi querido Polo, estimados amigos de Puebla, es el asunto de la violencia. El asunto de la violencia, y lamentablemente, como estamos viendo, que está siendo usado de una manera muy sesgada para buscar votos y no para buscar soluciones. Eso se medio entiende, porque pues, las campañas tratan de eso, de persuadir electores para que voten por las candidaturas, pero no, y en ese afán, en ese propósito, buscan convencer de las propuestas o soluciones que creen útiles, pero las simplifican a grado tal y las distorsionan a grado tal que están muy lejos de las soluciones reales y más cerca de lo que creen que la gente quiere o escucha o le agrada al oído para conseguir los seguidores y los votos finalmente. Y a eso está sometido cualquier tema, pero fundamentalmente el de la seguridad. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, nosotros nos fijamos normalmente, y no culpo a nadie porque así es la vida, en el número de homicidios dolosos que ocurren en todo el país, fundamentalmente por homicidios provocados por la presencia del crimen organizado y la delincuencia común. Pero ese es un solo elemento. Hay muchísimos más elementos. Por ejemplo, ¿cuántos delitos creemos que se cometen en el país? Pues son millones cada año. Tan solo en un año cualquiera, digamos, en el nivel del fuero común, hay cerca de 10 millones de delitos anuales. Wow. Y si uno piensa en los homicidios anuales, hemos tenido años de 32,000, 33,000, y ahora pinta un año de menos, como de casi 30,000. Pero ese, insisto, es un elemento, y quizás un elemento grave, fuerte, doloroso, la muerte de una persona, la muerte violenta e intencionada. Pero hay muchos millones de delitos más. Y las soluciones que escuchamos siempre se reducen, primero, a los homicidios, como si fuera la única cosa. Y segundo, a la policía. Y tercero, a la policía Guardia Nacional. Y cuarto, al aumento de la Guardia Nacional. Ya cuando más o menos se profundiza un poco más en el problema, pues entonces vamos a meter más cárceles. Y si ya se meten más a fondo,
empiezan las ocurrencias todavía peores. Pues vamos a aumentar las penas. Vamos a aumentar las penas, o sea, los años de pena o de cárcel que hay que castigar. Y hay delitos que son estrellas o delitos favoritos de la demagogia. ¿Qué delito te duele más? Pues los feminicidios, correcto. Entonces esos vamos a darles ahora tantos años. Ya ahorita, mi querido pueblo, la cuenta de los delitos por feminicidio, según el estado que se trate, porque es un delito del fuero común, según del estado que se trate, hablamos de 70, 65, 75 años de cárcel. Eso puede sonar loco, extremo, pero eso es cierto. Y si haces un comparativo rápido, el promedio de vida de los mexicanos, que era de 76 años, como tú sabes muy bien, como esperanza de vida, ya se bajó, ya se redujo por la situación que hubo en la pandemia, por los problemas que tenemos de acceso a la salud, por las dificultades de lidiar con tanta pobreza. El caso es que ya bajó de 76 y ahorita anda alrededor de los 74 años como esperanza de vida. Y si tú tienes esperanza de vida al nacer, y si tú tienes unas penas de 75 años, quiere decir que la teoría penal está más allá de lo que tenemos esperanza de vida. Esa es la extrema locura de esas ideologías que creen, que sostienen sin dato alguno, de que entre más años le eches de cárcel a una pena, a un delito, perdón, pues se puede resolver. Porque se supondría que le da miedo al delincuente enfrentarse a una sentencia de ese tamaño y que por tanto eso llevaría a una contención del delito o del delincuente para cometer un delito. Pues nada más falso, nada más lejano de la realidad que eso. Y luego no solo se quedan con eso, dice, bueno, pues más penas, más, otros delitos. El feminicidio es un delito que se conformó también a partir de la experiencia difícil y dura que enfrenta a una mujer cuando se le ataca por el hecho de ser mujer. Entonces se separó del homicidio y se creó el feminicidio. El homicidio entonces se puede alcanzar a una mujer, pero cuando no se trate de que la matan o la liquidan o la asesinan por situaciones distintas a cualquier conflicto, sino aquellas motivaciones que tienen que ver con el hecho de ser mujer. Pero ese concepto también se empezó a ampliar. Entonces, ¿cómo distinguir a una persona víctima, a una mujer víctima de un homicidio, un asesino, y para calificarla como feminicidio? Pues muy fácil. Cuando el delito fue hecho por odio, por asunto de ser mujer. ¿Pero cómo lo sabemos? Pues entonces ya se empezó a crear en la teoría penal, en la teoría del delito en México, esa configuración, o como dicen los abogados, esa tipificación. Si la mujer fue víctima de su novio, de su esposo, de su amante, de alguna cuestión que tenga que ver con razones sexuales, es feminicidio. Si la persona presenta lesiones en sus partes corporales relativas a su sexualidad, también. Y eso pues entiende que es un asunto sexual, pues ese se convierte en feminicidio. Pues ya no solo fue por ser mujer, sino porque tienen un problema amoroso y acabó mal, pero es feminicidio. Y luego ya se va agregando y se van configurando los delitos, el delito de feminicidio, porque la persona aparece desnuda o con desnudeces en sus partes púdicas, y así se va ampliando. Y acaban siendo una tipificación, y ese delito que empezó con 30, 40 años, 50, ya va en 75 años. Entonces tú puedes matar a un hombre y te salen 8, 10 años, 13 años, 15 años, 20 años, ya muy loco, con muchas agravantes, con todas las agravantes, 25 años, 30 años. Pero el hecho de una mujer, en este caso, se va hasta los 75 años, insisto, según el Estado. Pero ¿cuál es el problema, mi querido pueblo? Primero, ya vamos reduciendo, nos dijimos que la violencia, entonces la inseguridad acaba siendo un problema solo de violencia, y no, sino que acaba siendo un problema que se va reduciendo y reduciendo hasta encontrar el voto a esas medidas que se van configurando históricamente. ¿Cuántas mujeres mueren de feminicidio al día? Ese es otro problema que se viene encima también. La gente normalmente entiende que es feminicidio cuando muere una mujer por manos violentas,
pero eso no es exactamente la tipificación penal. Una mujer puede ser víctima de homicidio, es decir, chocan en una esquina, se pelean y le dan una ventajosa tratamiento a la persona y puede morir. Eso es un homicidio. No la mataron porque fuera mujer, sino porque estaban en un choque y hubo un conflicto. Pero en la cuenta del imaginario colectivo pasa a ser homicidio. Y entonces hay un pequeño problema y los candidatos lo aprovechan. Dice, hay 10 mujeres muertas todos los días. Y entonces la lectura es, hay 10 feminicidios diarios. Entonces se lleva al año y se hace una cuenta, digamos, pues de 3,000 personas. Pero si le haces la cuenta bien en la tipificación del delito llamado feminicidio, en realidad hay 1.8, casi 2 personas de feminicidio diarias, lo cual es gravísimo, aunque fuera una. Pero la confusión está entre feminicidio y homicidio de mujeres. Y se lleva al año y resulta que son 900 y pico mil personas, mujeres, muertas por lo que se tipifica como llamado delito feminicidio. Pero de todas maneras, en las campañas se habla que hay 10 feminicidios diarios. ¿Cuál será el problema? ¿Ninguno? No, pues sí, porque las políticas que se determinan o que se diseñan para atacar el problema se distorsionan y entonces no resuelves el problema porque estás enfocando mal el asunto y acabas siendo equivocado en tus soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones que se proponen o que se están aprobando? Más años de cárcel. Y uno dice, bueno, pues lo merecen. El problema es que no resuelven el problema, siguen ocurriendo los feminicidios o las muertes de mujeres, porque el asunto no es de penas, sino es de eficiencia de la investigación, bajarla o abatir la impunidad y resolver esa persona en su sanción correspondiente. Y eso puede ayudar más que elevar las penas. Pero ¿cuántos hombres o varones mueren? Bueno, pues si mueren 10 mujeres al día por asesinato y o feminicidio, pues resulta que hombres diariamente mueren entre 70 y 80. Es decir, la cuota de mortandad es 7 u 8 veces más en los varones que en las mujeres. Pero las elecciones hacen que las personas vayan a lo más doloroso, a lo más sensible, a lo más duro de la vida real, y entonces se hace y se insiste el concepto en la muerte de las mujeres. Pero vamos viendo ya entonces cómo la política pública se mueve en torno a emociones, en torno a asuntos que son más dolorosos. Y los muchachos, que pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, sobre todo porque son muy jóvenes los que mueren, pasan a segundo plano y simplemente quedan como un dato más, cuando es el dato más duro de lo que estamos refiriendo ahora, aunque, insisto, una sola muerte es tan dolorosa como cualquier otra. Bien, eso no nos hace realidades sociológicas o analíticas, sino realidades políticas, y hacen que se tergiverse un problema. Entonces ya lo veníamos reduciendo de millones de delitos al año, se pasa a miles de delitos, o decenas de miles de delitos de un tipo, que es el homicidio. Y luego de ahí se va hacia una parte específica de ellos, que son el asunto de las mujeres, y luego hacia las mujeres se va hacia el feminicidio, y luego ya se generaliza. Y entonces la campaña política se va a eso que es más atractivo, y deja de lado lo demás, y se queda con las soluciones que tienen que ver con lo siguiente. Más delitos, ahora vamos a meter más delitos, el nuevo delito se llama X. Ahora vamos a castigar por esto. Ahora vamos a elevar la pena a esto. Ahora vamos a hacer más cárceles para esto. Y ahora, y ya lo más común, normalito es más videocámaras, más patrullas, más policías, más sueldo a los policías, más investigación, etcétera, pero siempre metidos atrapados en el más en cantidad y no en el más eficacia, que ese es el problema que traemos en cuanto a la vigilancia, la prevención
luego la procuración o persecución del delito, luego la impartición de justicia en los juzgados, luego la reinserción en las cárceles y antes que todo eso, la previsión social en las políticas públicas para que los delitos no se cometan. Por ejemplo, viviendas que no estés ahí hacinado, lugares, espacios públicos vigilados, senderos o calles iluminadas, educación cultural y de valor, o sea, todos los valores que tienen que ver. Pues cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la seguridad, tendríamos que hablar de todos los problemas que tiene todo el espectro y entender claramente que cuando estamos en elecciones no siempre se habla de soluciones, sino se habla de cosas atractivas que puedan ser dulces al oído del ofendido, del agraviado que es el pueblo o el ciudadano, y se suelten en soluciones de ese tipo tan sencillas como las siguientes. Y ya escuchamos, una de las candidatas principales dice, bueno, vamos a seguir como estamos, vamos a darle abrazos a los jóvenes y vamos a darle cero impunidad a los bandidos, o sea, a las bandas, ¿no? Pues se oye bien, ¿no? Y vamos a seguir con la política de reforzar o fortalecer la Guardia Nacional, pues se oye bien, ¿no? Pues vamos a fortalecer a la policía más poderosa en términos de fuerza del país. Y la otra candidata dice, pues vamos a duplicar la Guardia Nacional y vamos a crear una megacárcel y dos más, tres grandes cárceles donde no tengan ningún privilegio y paguen sus penas, ¿no? Entonces también se oye bien, oye, pues sí, qué bueno que se refundan, que se pudran en la cárcel, y si puede le das veneno en la comida para que se mueran de una estricnina, y así nos vamos, dándonos cuenta de que entre más violencia, entre más fuertes sean las medidas que proponemos, creemos que el voto va a ser. Y evidentemente no es así. Toda la ciencia criminal, toda la ciencia social que estudia esos fenómenos nos indica que exactamente eso es lo que no funciona. ¿Y qué funciona? Pues muchas cosas que hay que integrar y que hay que resolver y que hay que coordinar y establecer, pero que no son atractivas, ¿no? Y que no se pueden explicar en 30 segundos para un spot de campaña, y ahí nos vamos. Ese es un ejemplo que doy, pero te voy a dar más. Por ejemplo, rápido, nadie se fija, al contrario, lo acusan y lo crucifican, el Poder Judicial. El Poder Judicial, como todos sabemos, existe en el nivel federal. El Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito, ya sean unitarios o colegiados, y los jueces de distrito. Y el Poder Judicial local, el de los estados, los tribunales superiores de justicia y los juzgados locales. Muy bien, resulta que en el nivel federal, que es el blanco preferido del presidente y de sus simpatizantes, se quiere hacer sentir que es el problema o el centro del problema de la impunidad y de la situación de inseguridad. Es decir, una manera muy fácil del Poder Ejecutivo de quitarse el problema del incumplimiento en la seguridad, pues le paso la factura al Poder Judicial. Son jueces corruptos y te muestran un caso o dos o tres o cuatro. Y son los del problema que dejan libres a los ampones, a los delincuentes, y así pues no se puede avanzar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, el Poder Judicial Federal son, te voy a redondear la cifra porque no es exactamente así, pero redondeada, son unos 1,000 juzgados, entre juzgados de distrito y tribunales de circuito. Ya te dije, de los unitarios y de los colegiados. Y eso significa 1,000 más o menos. ¿Y cuántos jueces? Pues más o menos los mismos. Más o menos unos 1,000 y poquito, 1,050, una cosa así. Ah, muy bien. Bandidos, zampones, dejan libertad a la gente, delincuenciales, no resuelven. Bueno, y encontramos un asunto muy sencillo. Te muestran 2 casos, 3 casos, 4 casos. En tal lugar liberada una perengano de tal, y 4 casos.
¿Sabemos cuántos casos resuelve el Poder Judicial al año? Pues sí sabemos, pero nadie lo dice. El Poder Judicial del año pasado recibió, mi querido Polo, 1,5 millones de casos. Wow. 1,5 millones de casos en 1,000 juzgados. Y tenía de rezago otro 500,000. O sea, en el 2023, el Poder Judicial Federal resolvió casi el 1,5 millones que tenía, y otra vez dejó para el año que sigue otro 500,000. Es decir, tiene en sus manos 2 millones de casos normalmente. Ese puñado de juzgados y jueces, incluyendo los magistrados, que son 1,000, cada uno más o menos en promedio, pues 2,000 casos. Mi querido Polo, este es el tamaño del problema del Poder Judicial Federal, la saturación, y solamente unos cuantos juzgados. Y entonces sacamos 3 o 4 ejemplos en los 2 millones de casos que están recibiendo. Sí, claro. Y es una manera muy triste, muy burda, muy absurda de juzgar la actuación de un poder cuando solo se ve la parte, los 3 o 4 granitos que están mal de la tonelada de asuntos que tienen que manejar. Y te puedo mostrar así muchos casos y muchas comparaciones que hacen ver cómo nuestras campañas empobrecen, reducen, simplifican las soluciones y exageran y aumentan, hiperbolizan los problemas. Por eso nosotros los ciudadanos lo único que nos queda es tomar distancia cuidadosa, pensar un poco más hacia adentro y ver, pues, ¿cuántos jueces debería de haber? Pues debería de haber más o menos, según las cuestiones en Europa, pues unos 30 jueces por cada 100,000 habitantes. En los países de nuestro tamaño, pues más o menos unos 11 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Y en México cuántos hay? No llegamos a 2 jueces, a 2 por cada 100,000 habitantes. Pero si aumentamos penas, aumentamos delitos, aumentamos patrullas, aumentamos Guardia Nacional, y no aumentamos un solo juzgado. ¿Y qué se hace? Se le quita el presupuesto, se le reduce el presupuesto, y se le exige, y se le cuestiona, y se le critica a un juez que se sienta y tiene a su lado un tambache de casi 2,000 expedientes para resolver. De ese tamaño, mi querido Polo, es el problema que tenemos en cuanto a los asuntos que tienen que ver con las instituciones encargadas de eso. Ya no hablo de las fiscalías, otro día lo hablaremos también de la pobreza de las fiscalías y su incapacidad y sus pendientes, pero al mismo tiempo se les hace ver y se les crucifica y se les presenta como los culpables cuando un juez o una jueza, desde que amanece hasta que anochece, no tiene un minuto de descanso porque está metido y enredado en miles de folios o de páginas de cada expediente que tiene que atender, estudiar, resolver y sentenciar. Ese es un ejemplo, mi querido Polo, y me llamaba yo la atención sobre eso porque creo que es importante que tu público, que es un público muy exigente y que busca soluciones y que trata de entender los problemas, más o menos comprenda ante qué estamos, cuándo estamos y por dónde podemos pensar lo que es la vulgarización de la información, la simplificación de las soluciones y obviamente la lista de lavandería que se propone cada que hay una campaña. Ahí le van 100 puntos, 100 puntos, ok, muy bien. ¿Y cuándo vamos a ver estos 2 o 3 que hay ahorita? El del agua, el de la inseguridad en todos los niveles que hay de la inseguridad. Y ya veremos el asunto económico y las finanzas públicas, para no hablar de una cosa tan delicada, tan complicada, que ya le daremos un día, mi querido Polo, a la salud pública como derecho universal de las y los mexicanos. Temas de la mayor importancia, Carlos, que coincido contigo. La campaña, pues de manera abrupta, te avienta todos los temas, pero la verdad es que hay que analizarlos con lupa, ¿no? No es un tema de propuestas genéricas, sino que cuando vas al fondo de la cosa, al fondo del asunto público, híjole, tiene una cantidad impresionante de aristas. Y lo peor del caso, Carlos, es que
una cosa es la narrativa de la campaña y otra muy distinta el ejercicio de gobierno. Sí, sí. Allí hay una fórmula muy importante de la población. Cuando ustedes se han de dar cuenta que todas las campañas, todas, no solo las de este año, siempre, o son campañas de continuidad, o sea, voy a seguir como vamos, porque me está yendo bien, lo estoy haciendo muy bien, estoy tomando las buenas decisiones y debe de seguir esto, o sea, la continuidad. Y hay campañas de cambio. Sí. Ya no funciona lo que estamos haciendo, es mejor mover el rumbo, hay que cambiar estrategias. Todas las campañas son o de continuidad o de cambio. Ya depende de qué nivel tenga eso en la mente del elector y qué capacidad tenga de comunicar una campaña de cambio y una campaña de continuidad. Pero lo decías muy bien, ¿cuál es el dato, cuál es la señal, la evidencia de la campaña de continuidad? El servicio público, lo que está haciendo. Estás en el problema fuerte, el gobierno está trabajando mal, pides cambio. El gobierno te dice, bueno, pues es bueno, acaba siendo bueno, entonces votas continuidad. Y es muy difícil que cuando el gobierno está haciendo las cosas bien, pueda perder su partido o su coalición. Y es muy difícil que un candidato malo, que un gobierno malo pueda hacer que su candidato gane si le está yendo mal. Hay excepciones, pero en lo general eso es lo que tratan de hacer las campañas en su publicidad o su propaganda. El que está del gobierno trata de decir, estamos bien, vamos, a veces dicen más, vamos requete bien. Y el que está al otro lado enfrente dice, qué mal está, eso no puede ser, ya váyanse. Y obviamente los dos van a exagerar. El que dice que le va bien, va a decir que requete bien. Y el que dice que está mal, va a decir requete mal. Y esa lucha es lo que ocurre en la mente de los electores, que hace que decida, además de sus costumbres ideológicas o de sus costumbres de votación, esas novedades de la campaña hacen que la persona tome una decisión. Pero así está el diseño de la Constitución. Pero cuando el gobierno decide participar y ampliar su propaganda para decir, lo estoy haciendo requete bien, y empiezo a entregar obras, y empiezo a entregar cosas, y empiezo a festinar que ahora ya va a andar esto, ahora ya va a haber gasolina, ahora ya se va a refinar, ahora ya va a haber ferrocarriles, ahora empieza a exagerar sus acciones, está ingiriendo ilegalmente en la campaña. Eso es una de las relaciones entre el servicio público y una campaña. Y al revés, los que están en contra van a encontrar que cada palabra que diga el gobernante, una cierta complicidad para festinar lo que hace, aunque no lo merezca. Y esa es la lucha, mano, que a veces pasa o rebasa el marco legal y que se va inclusive a asuntos que no tienen que ver nada con lo legal, pero que también cuentan a la hora que el elector está formado y va pensando en qué va a votar. Esta campaña es muy peculiar. El actual presidente de la República tiene un estilo muy especial de gobernar. Prácticamente lo equipara con la comunicación. El presidente bien podría decir, gobernar es comunicar. Aunque uno puede decir, pues comunicar no es gobernar. Porque gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Pero bueno, es lo que hay, mi querido Polo, es lo que hay. No hay de otra. Carlos, gracias. Te mando un abrazo grande, grande y nos estamos escuchando. Abrazo para ti y para toda tu gente. Gracias. Bye. Es el maestro Carlos Flores Rico, cada semana aquí en Factor Radio. Jamendo.com